Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este sábado. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19, versículos desde el 13 hasta el 15. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de nuestra primera lectura es del profeta Ezequiel en su capítulo 18. El texto que hemos leído hoy se sitúa en un contexto anterior al asedio de Jerusalén y forma parte de las numerosas profecías de Ezequiel contra la tierra, Jerusalén, sus gobernantes, sacerdotes y profetas. Bajo el título El camino del Señor es justo, este pasaje aborda el principio de responsabilidad personal, un concepto que, aunque no tiene su origen en Ezequiel, según el segundo libro de los Reyes en el capítulo 14, versículo 6, es en este libro donde se formula de manera más clara y se examina con mayor amplitud. Estos oráculos pueden ser un desarrollo de las liturgias de acceso al templo, como se observa en los Salmos 15 y 24, que también presentan fórmulas embrionarias de responsabilidad personal. Los profetas como Ezequiel fundaron sus mensajes sobre estos exámenes de conciencia y las resonancias cúlticas, doctrinales y pastorales de su mensaje profético hacen verosímil esta interpretación. Ezequiel también reconoce el impacto de la malicia corporativa de los padres sobre los hijos, como se menciona en el capítulo 20, versículo 18, así como el poder de un mal hábito sobre toda la vida. Sin embargo, en este capítulo, Ezequiel defiende la justicia divina, desarrollando con gran amplitud el tema de la retribución individual y no colectiva o hereditaria. Cada uno es responsable de su propia conducta y será juzgado de acuerdo con sus acciones, sean buenas o malas. El justo vivirá gracias a su rectitud y el pecador morirá a causa de su injusticia. Este principio de estricta responsabilidad personal culmina en un apremiante llamado a la conversión con motivo del asedio y la caída de Jerusalén en el año 597 a.C. Los deportados a Babilonia comenzaron a repetir el refrán mencionado en el versículo 2. Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Un proverbio que también estaba en los labios de los judíos de Palestina, según Jeremías en el capítulo 31 y versículos desde el 29 hasta el 30. Esta formulación, que parece cínica, se basa en las ideas expresadas en el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 5 y capítulo 34, versículo 7, donde los israelitas se lamentaban de sufrir las consecuencias de pecados que no habían cometido, sino que provenían de sus antepasados. Ezequiel rechaza de plano esta visión fatalista y exhorta a los israelitas a buscar la gracia de Dios y la salvación mediante la conversión personal. Según el versículo 9, la muerte aguarda a todos infaliblemente. Sin embargo,
La reiteración confiada de Ezequiel apunta a algo más allá de la realidad inmediata de la muerte y la vida. Tiene unas perspectivas escatológicas de las cuales son condición el corazón y el espíritu nuevos, según se menciona en el versículo 31, cuyo comienzo es el llamado: convertíos y vivid, del versículo 32. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del profeta Ezequiel, le vamos a responder con el Salmo 50. Y vamos a suplicarle al Señor con esta frase antífona que nos propone el mismo Salmo: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Para pedir a Dios misericordia, no hay himno más apropiado que el Salmo 50, el cual se convierte en nuestra oración de contrición para iniciar el proceso de conversión. En este tiempo es crucial acercarse a Jesús, quien con su preciosa sangre derramada en la cruz te limpiará y hará que tu oración sea escuchada. Debes suplicarle a Dios, que es misericordia, para que te ayude a comenzar este proceso de conversión, ya que sin su ayuda no lograrás mejorar ni caminar por su camino. Solo la sinceridad de corazón y la oración te guiarán hacia la felicidad de la comunidad del Señor. El Salmo 50, titulado Confesión de los Pecados, es la oración más adecuada en la liturgia para suplicar a Dios por misericordia. A través de este salmo, suplicamos al Señor que lave nuestros pecados con la sangre de su Hijo, para tener un corazón dócil y sensible, de manera que nuestras acciones estén en consonancia con la moral que nos propone Jesús, y así ser dignos de celebrar el culto de la misa, un regalo precioso ofrecido por la Trinidad a todos los cristianos. El alma observa su miseria y fragilidad, lo que le permite ser humilde y clamar a Dios por renovación, firmeza y espíritu de santidad. Cuando el hombre reconoce que está extraviado, extraña la paz y alegría que le fueron concedidas cuando transitaba por el sendero justo. Por ello está llamado a hacer un examen de conciencia, arrepentirse de corazón y humillarse para ser acogido por el buen Padre Dios. Además, debe sentir compasión por aquellos que no viven en paz y siembran el mal, para hablarles de la promesa de salvación que Dios ofrece a quienes le aman y le siguen. Convertir el Salmo 50 en oración es encaminarse hacia Dios suplicando misericordia para que la sangre de su Hijo nos salve de la condenación y nos haga parte de su plan, estableciendo una relación perfecta orientada al bien. La oración constante permitirá la perseverancia en el camino de la redención, transformando los actos de perversos a bondadosos, ya que el Espíritu de Dios se hace presente en la vida de su criatura. El hombre, por tanto, debe contar siempre con la presencia del Espíritu del resucitado en su vida cotidiana para formar parte de la Iglesia de Jesucristo. El salmo que hoy hemos proclamado ilustra un verdadero arrepentimiento que sigue un proceso en el que hay dolor, confesión, tristeza, súplica de misericordia y la firme resolución de enmendarse, con el propósito de comunicar a sus hermanos la alegría de la reconciliación, para que muchos otros tomen esta opción y vivan. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este sábado es de San Mateo en su capítulo 19. Lo hemos venido leyendo en el transcurso de esta semana.
Después del discurso sobre la indisolubilidad del matrimonio del día anterior, el Evangelio de hoy nos presenta una razón importante para evitar el divorcio: los niños, quienes a menudo sufren grandes vejámenes y dificultades difíciles de resolver en una separación. En las decisiones de ruptura matrimonial, los más débiles suelen ser las víctimas, y Jesús pone especial énfasis en protegerlos. Es posible que en esta ocasión algunas personas hayan llevado a sus hijos a Jesús, quizá enfermos o simplemente para que el Señor los bendijera, como era costumbre entre los rabinos. El número de niños pudo haber sido considerable al punto de molestar a los discípulos. Sin embargo, para Jesús lo más importante es que la humanidad recobre su dignidad, especialmente aquellos que la han perdido o nunca la han tenido. Los hijos, como regalo de Dios, deben ser acogidos y tratados por amor, cuidado, respeto y bendiciones. Este pasaje continúa con el discurso de Jesús sobre el reino de los cielos. Muchas personas llevaban a los niños a Jesús para que orara e impusiera las manos sobre ellos, recibiendo así la bendición de Dios. La misión de la iglesia es organizar y facilitar el encuentro con el Hijo de Dios, no impedir el acercamiento a Jesús. Jesús censura a cualquier persona que obstaculice que otros se acerquen a Dios. La gratuidad del reino de los cielos como don del Padre Eterno es para todos, incluso para aquellos que los sabios consideran indignos. En los textos próximos para la venida del reino de los cielos, Jesús habla de la indisolubilidad del matrimonio y de la castidad como alternativa vocacional. Es probable que al escuchar su mensaje, algunos sintieran la necesidad de presentar a sus niños al Señor, quizás enfermos, para que los bendijera y orara por ellos. Los discípulos, siguiendo la tradición judía, intentaron impedir que los niños se acercaran a Jesús, ya que no era común que fueran aceptados por los rabinos en las sinagogas, salvo para cumplir con la ley. Sin embargo, Jesús, con su nueva ley, enseña que los niños deben ser los primeros en ser amparados, atendidos y en recibir el mensaje de salvación. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio según San Mateo es uno de los 4 evangelios canónicos, escrito alrededor del año 80 o 90 después de Cristo, probablemente en Antioquía, una comunidad mixta de judíos y gentiles. Este evangelio tiene un enfoque particular en mostrar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y como el nuevo Moisés que ofrece una nueva ley. El pasaje que hoy hemos proclamado del Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15, se sitúa en un contexto donde Jesús está enseñando sobre las relaciones humanas y las normas de convivencia en la comunidad del reino de Dios. En este relato, los discípulos intentan impedir que los niños se acerquen a Jesús, pero Él los reprende diciendo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Este pasaje sigue inmediatamente después del discurso de Jesús sobre el matrimonio y la castidad, lo que sugiere una continuidad temática: la importancia de la pureza, la humildad y la apertura al reino de Dios. Para ilustrar este tema, podemos observar a las familias de elefantes en la naturaleza.
Los elefantes son conocidos por su estructura social matriarcal y su profundo sentido de comunidad y cuidado mutuo. Cuando nace un elefante bebé, toda la manada se une para protegerlo y cuidarlo. El bebé elefante depende completamente de los adultos para su supervivencia y la manada lo rodea con un círculo de protección y enseñanza. Este comportamiento nos enseña sobre la importancia de la comunidad y la necesidad de proteger y guiar a los más vulnerables. De la misma manera, Jesús llama a los adultos a proteger, cuidar y aprender de los niños, quienes con su inocencia y humildad son los mejores ejemplos de cómo acercarse a Dios. Podemos hacernos la pregunta de por qué los discípulos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Jesús. Pues sabemos que la mayoría de los discípulos de Jesús eran judíos, y en el contexto y sentimiento judío, un humano adquiere valor en su mayoría de edad. Pero vamos a ir más profundamente, no un simple humano, porque una mujer adquiere su mayoría de edad a los 12 años, pero no adquiere la importancia como la adquiere el varón, que adquiere su mayoría de edad a los 13 años. Pero es más importante el varón que la mujer. Entonces, niños menores de 13 años no son importantes y por eso estaban impidiendo que estos se acercaran a Jesús. Lo que estoy diciendo es para la cultura judía. Para nosotros que somos cultura de Occidente, es más importante un niño. Protegemos sus derechos, hacemos el mayor esfuerzo de cuidarlos, protegerlos, devolverles su dignidad, aunque cierto grupo de personas desafortunadamente luchan en contra de estos pequeños, incluso porque lleguen a la existencia. Pero mientras tanto, nosotros como Fuerza Católica seguiremos protegiendo la vida y cuidando a estos pequeños que no tuvieron la culpa de ser engendrados. En este pasaje que hemos leído hoy, los niños representan la inocencia, la humildad y la dependencia total de los demás, cualidades que Jesús valora en aquellos que desean entrar en el reino de los cielos. La reacción de los discípulos podría estar influenciada por las normas culturales de la época, donde los niños eran considerados sin importancia en las decisiones religiosas y sociales. Sin embargo, Jesús desafía esta percepción y utiliza a los niños como un ejemplo de cómo deben ser aquellos que buscan el reino de Dios. El uso del término griego paidia para niños es significativo. En griego, paidia no solo se refiere a niños pequeños, sino también conlleva la idea de ser un aprendiz o alguien bajo instrucción, incluido como un discípulo. Esto refuerza la enseñanza de Jesús de que entrar en el reino de los cielos requiere una actitud de humildad y disposición para aprender y depender de Dios. La exégesis de este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del reino de Dios. Jesús enseña que el reino no es para los poderosos o autosuficientes, sino para los humildes y dependientes como los niños. Este mensaje es contracultural, especialmente en un mundo que valora la autosuficiencia y el poder. San Jerónimo comenta este pasaje señalando que la humildad y la sencillez de los niños son un modelo para los adultos que desean recibir la gracia de Dios. Según él, la bendición de los niños por parte de Jesús
no solo fue un acto de amor, sino una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la gracia divina que se concede a los humildes. En la actualidad, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los más vulnerables en nuestra sociedad, especialmente a los niños. En un mundo donde la competitividad y el éxito material son a menudo valorados por encima de la humildad y la sencillez, Jesús nos recuerda que el reino de los cielos es accesible para aquellos que adoptan una actitud de dependencia y confianza en Dios. Además, este pasaje nos desafía a reconsiderar cómo las estructuras sociales y religiosas pueden a veces excluir a los más pequeños y vulnerables. Jesús nos llama a abrir nuestro corazón y nuestras comunidades para recibir a todos, especialmente a aquellos que el mundo considera insignificantes. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para el día de hoy en su capítulo 19, versículos del 13 al 15? Este relato es un llamado a la humildad, la sencillez y la apertura al reino de Dios. Nos invita a ser como niños, dependientes de la gracia divina y abiertos a la enseñanza del Maestro. A través de esta narrativa, somos desafiados a reevaluar nuestras actitudes y acciones hacia los más vulnerables y a reconocer que en ellos encontramos la verdadera esencia del reino de los cielos. Para todos un feliz día, feliz fin de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Y no se nos olvide, si le llamó la atención este podcast, este video, compartirlo. Alguna persona lo puede necesitar. Alguna persona que no guste de los niños, que no ame los niños, que no quiera engendrar hijos, o personas que maltraten a los niños, a esas les cae bien esta palabra de Dios para ellos. De igual manera te invito a darle like si te gustó y por supuesto si aún no te has inscrito a este canal, invitación, canal de YouTube de Yesid Peñuela, para que estemos en consonancia en esta escuela de evangelización. Felicidades, bendiciones.